Hi kids, how are you? I hope you're okay. I made this video for you to learn about personal information. I hope you enjoyed it. Now we are gonna listen 4 conversations. So please, first listen and then repeat. Primero escucha y luego repite la conversación. Hi, I'm Jack Dawson. I'm 11 years old. I'm in 6th grade. Hello, I'm Amy Howard. I'm 12 years old. I am in 6th grade too. What's your full name? I'm Ana Fernanda Florian Casanova. Right. When someone asks me about my full name, I need to answer my name and my last name. How old are you? I'm 12 years old. What grade are you in? I'm in 6th grade. Very good, kids. Right now, we are gonna see the verb to be as a review. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver un repaso sobre el verbo ser o estar, el verb to be, en oraciones afirmativas. Are you ready? ¿Están listos? Let's start. El verb to be cambiará según el pronombre personal o el subject pronoun que utilizaremos. For example, I am. Yo soy, yo estoy. She is. Ella es, ella está. He is. Él es, él está. It is. Eso es, eso está. You are. Él es, él está. También funciona para usted es, usted está. They are. Ellos son, ellos están. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. Very good, kids. Excellent. Recuerden también que existen los contractions. Estas palabras, los contractions, surgen de la unión de dos palabras y son muy comunes en inglés para darnos mayor fluidez al hablar y que se escuche de manera natural. El contraction de I am es I'm. I'm también significa yo soy o yo estoy. El contraction de she is es she's. Ella es, ella está. El contraction de he is es his. Él es o él está. El contraction de it is its. Eso es, eso está. El contraction de you are es your. Tú eres, tú estás. También funciona para usted es, usted está. El contraction de they are es their. Ellos son, ellos están. Finalmente tenemos el contraction de we are es we're. Nosotros somos, nosotros estamos. We are going to practice about personal information, subject pronouns, and contractions. We are going to do a report. Vamos a hacer un reporte con todo lo aprendido sobre la información que vemos. First listen and then repeat. Primero escucha y luego repite, por favor. She is Claire. Her last name is Smith. She is 10 years old. Repeat after me. Repite después de mí. He is Luca Cardi. He is 13 years old.
He is in 6th grade. Very good, kids. Excellent job. Please practice about the report because we're gonna see examples in class, ¿ok? Muy bien, chicos, ha sido muy buen trabajo. Practiquen por favor la parte del reporte porque vamos a ver ejemplos de clase. And thank you for watching. See you in class. Bye.